7:44 amigos, estamos de vuelta con más de Primera Página y es momento de analizar temas en materia internacional, pero que relacionan a Venezuela. Recibimos a esta hora al doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir, a propósito de que se celebran en Caracas las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Es un gusto recibirlo para analizar este tema. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Han comenzado estas conversaciones desde el pasado lunes, sin embargo, se mantiene un hermetismo en cuanto a los avances y anuncios de las partes sobre este tema. ¿Qué información se maneja hasta ahora? ¿Qué está en el contexto de estas conversaciones y la posición que tiene Venezuela para que se realicen? Bueno, pues se sabe, como tú bien lo dices, muy poco. Hasta ahora me parece que hay tres cosas para tener en cuenta. Lo primero es que hay un acompañamiento internacional cuyas funciones se están apenas definiendo. Se sabe que son garantes y acompañantes Venezuela, Cuba y Noruega, pero todavía no hay un protocolo respecto de cómo sería ese papel de los países que están acompañando. Eso muy seguramente va a aparecer en este primer ciclo que se va a cerrar hasta mediados de diciembre. Entonces creo que hay que esperar para saber exactamente cuál va a ser ese rol de los países que hasta ahora están acompañando. En el caso de Venezuela, al ser anfitriona, va a tener un papel importante como lo tuvo Cuba en los acuerdos que firmó el Estado colombiano en el gobierno de Santos con las FARC. Creo que en segundo lugar se va a tener que definir una metodología para saber, por ejemplo, si se va a negociar en medio de la guerra o no, cuáles van a ser los acuerdos parciales, si va a haber una agenda previa o no. Y en tercer lugar, han dicho las partes que están interesados en que este sea un proceso de amplia participación, por lo que se espera que se abran mesas paralelas en la que participen diferentes sectores de la sociedad colombiana e incluso otros de la comunidad internacional. Si vemos ahora la conformación de las partes, ¿cómo usted evalúa los negociadores que están presentes para estas conversaciones y diálogos de paz? ¿Cree que han sido atinados estas elecciones? Sin duda alguna, más que atinados, me parece que son negociadores representativos. En el caso de Colombia, que aparezca una figura como la de Oti Patiño, que además de haber, pues de conocer las entrañas de la paz en Colombia, porque participó precisamente él como guerrillero de un proceso de desmovilización del M-19, ser una persona además que está en sintonía con lo que quiere el gobierno en materia de paz. Uno también, por ejemplo, rescata que haya empresarios como el presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Aquí el tema de la tierra es muy importante y los ganaderos tienen mucho por decir, que aparezcan, por ejemplo, militares retirados, como en el caso del coronel Álvaro Matallana, personas que tienen una amplia trayectoria en el tema de la negociación con la paz. Entonces yo creo que por ahora, para arrancar, insisto, para definir muy seguramente una agenda, una metodología, unos primeros preacuerdos, muy seguramente me parece que este grupo, que es un grupo pequeño y que va a ir creciendo, me parece que corresponde un poco a las expectativas que tenía la gente de arrancar cuanto antes el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué precedente abre el inicio o la reanudación de estos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, también con conversaciones que pudieran iniciarse con otros grupos armados en Colombia, como lo está buscando actualmente el presidente Gustavo Petro? Bueno, hay dos antecedentes para tener en cuenta. El primero es que el gobierno anterior pues no tenía una política de paz muy clara, tomó distancia frente a los acuerdos de La Habana que firmó el gobierno inmediatamente anterior de Juan Manuel Santos. Entonces venimos de 4 años de parálisis en materia de paz. En ese momento pues se quedó descartada cualquier negociación con el ELN a raíz de un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Este gobierno, si se quiere, arranca prácticamente de cero, porque en 4 años no se hizo mucho. Y en segundo lugar, está toda esta idea de la paz total, que como tú bien dices, contempla la posibilidad de que haya un proceso no solamente con las guerrillas que ejercen violencia política, como en el caso del ELN o disidencias de las FARC, como la nueva Marquetalia, sino con grupos criminales, con grupos que viven, por ejemplo, de la actividad del narcotráfico o de la explotación ilegal de minas.
Entonces me parece que esto apenas comienza y muy seguramente lo que pase con el ELN va a marcar la pauta con el resto de grupos. Creo que esos son como los dos principales antecedentes en los cuales comienza esta negociación. Por otra parte, doctor Mauricio, sabemos que el presidente Petro ha sido quien ha enfatizado esta búsqueda de la paz total. ¿Cómo usted está viendo hasta ahora su desempeño en estos poco más de 100 días que tiene en el cargo? Y también cómo lo ve esa sociedad colombiana que se ha mostrado dividida en los últimos años en cuanto a estos temas. El tema de la paz todavía y de la negociación genera mucha polarización. Este es un país muy dividido. Lo vimos por la forma en que fue elegido Petro. Petro fue elegido sin que hubiera debates de cara a la segunda vuelta y eso habla de hasta qué punto Colombia está en el mal sentido polarizada. Asimismo, ha habido muchas informaciones imprecisas, noticias falsas, lo que ha hecho un sector, no toda, un sector de la oposición, es decir, que cualquier asomo, negociación de paz es una concesión para que haya impunidad frente a las guerrillas y los grupos armados. Eso ha generado también un ambiente negativo en cuanto a la negociación. Yo pensaría que en estos 100 días, poco más de 100 días, más que resultados, porque ha habido, pero es muy poco tiempo, yo lo que creo es que hay iniciativas y acciones que son coherentes con lo que se prometió. Aquí lo que se dijo fue, va a haber una estrategia de paz total, va a haber una negociación, vamos a ver si finalmente esta negociación prospera y funciona. No va a ser fácil, pero yo pensaría que hasta ahora por lo menos hay coherencia entre lo que se prometió en la campaña y lo que se ha venido anunciando en estos meses. Bueno, ha sido interesante poder conocer su perspectiva y lo que nos brinda con respecto a estas negociaciones de paz iniciadas en Caracas durante el principio de esta semana entre el gobierno de Colombia y el ELN, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y veremos pues los avances en momentos también cuando Colombia apoya la reanudación del diálogo entre Venezuela y la oposición del país. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de día. Estábamos conversando con el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir. A esta hora con nosotros desde Bogotá, Colombia. Le hacemos mucho seguimiento a este tema que se desarrolla también en Caracas en gran parte. Hacemos la pausa, son las 7:52 y a la vuelta más de primera parte.